Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y que me hagan favor de verificar todos que está en modo de vibración, que no va a sonar, porque el día de hoy tenemos una charla que es muy espiritual y vamos a buscar al Espíritu Santo de Dios en una de sus facetas más hermosas y más impresionantes. Y hace una semana estaba orando a Dios con un clamor muy fuerte, pidiéndole al Señor que me enseñara cuál era la forma como Él nos hablaba, como el Espíritu Santo nos guiaba. Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderamente hijos de Dios. Y entonces le dije, Señor, por favor, necesito saber, necesito entender, necesito que me expliques cuál es la forma en que tú me das las direcciones exactas. Porque, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Para mí, Señor, tu voluntad es lo único que me importa, pero quiero estar seguro que estoy haciendo tu voluntad y quiero estar seguro, Señor, que estoy escuchando correctamente tu voz. Así que confírmame, Señor, háblame. ¿Cómo es que tú le hablabas a los profetas? ¿Cómo es que tú le hablabas a aquellos varones y mujeres de Dios en la Biblia? ¿Cómo es que tú diriges nuestro caminar? Y estando en esa oración, buscando al Señor, cómo es que Él nos dirige, cómo es que el Espíritu Santo de Dios nos puede hablar y nos puede dar a nosotros dirección. Llegué a mi devocional ese día y me tocó leer un capítulo que estaba en Isaías capítulo 11, y dentro de lo que vamos a leer más adelante está ese versículo, ese capítulo de Isaías capítulo 11. Y fue una respuesta clarísima, porque durante esa misma etapa de oración me tocó leer eso, y era una respuesta sumamente clara. Y había unos versículos relacionados, los empecé a leer, saqué una Biblia de estudios y empecé a leer lo que decía acerca de ese capítulo que me tocó leer y que habló a mi corazón acerca de cómo es que Dios nos habla y cómo es que Dios dirige nuestras vidas y cómo es que podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y este es el estudio que les voy a dar el día de hoy, y les voy a dar la segunda parte la próxima vez que me toque compartir en 2 semanas. Así que se llama Los 7 Espíritus de Dios. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Y quiero decirte que estos estudios o estas formas como Dios nos revela vienen a través de la constancia en la lectura de su palabra. ¿Sí? Tienes que ser constante y tienes que seguir un programa de lectura de la palabra de Dios. El programa del devocional de Camino, desde mi punto de vista, es el mejor programa que existe para leer la Biblia. Porque hay algunos que, por ejemplo, leen la Biblia en un año y tienen que leer 3 o a veces 4 capítulos de la Biblia en un día, y es muy difícil en una lectura tan larga poder hacer un estudio profundo.
Pero cuando leemos un solo capítulo de la Biblia, es muy fácil que podamos pasar un buen tiempo para extraer los principios espirituales que hay en la Biblia. Y segundo, el orden en el que se pusieron los libros. Se leen primero los libros del Nuevo Testamento, se lee primero la primera carta de Juan, después los evangelios, después que se haya leído todo el Nuevo Testamento, nos saltamos el Apocalipsis porque es difícil y nos vamos a leer algunas partes del Antiguo Testamento. No nos quedamos solo en el Antiguo, sino que lo vamos combinando, lees un libro del Antiguo y luego uno del Nuevo, y de esa manera se va haciendo una guianza muy bonita. Ya una vez que tienes un poco más de crecimiento, ahora sí entramos a la lectura del libro del Apocalipsis. Verdaderamente es una guianza extraordinaria que te recomiendo de todo corazón que tomes esos 15 minutos de tu día y que van a abrir un canal de comunicación directa donde no solamente tú hablas con Dios a través de la oración, sino donde Dios va a hablar a tu vida a través de su palabra. Porque en muchas ocasiones estamos solamente teniendo comunicación en un sentido y no estamos escuchando al Señor. Y la forma de escuchar al Señor es que te sientes en un lugar y tomes unos minutos para leer la palabra de Dios, para escribir en tu devocional esas preguntas de qué te dijo Dios a ti y que las puedas escribir, y vas a tener esas revelaciones como esta que te voy a compartir el día de hoy. Y dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y cuando estudias la palabra de Dios profundamente, te das cuenta que el Señor les pidió cuando estaban en el desierto que hicieran ellos la parte que era el tabernáculo, donde se iba a adorar a Dios. Y dentro de esa carpa, en ese momento era una carpa movible. Después, cuando llegaron ya a Jerusalén, se hizo un templo, pero tenía exactamente las mismas condiciones. Y había una parte que se llamaba el lugar santo y una parte que se llamaba el lugar santísimo. Si me ayudas, Leo, con la proyección. Y así estaban ellos en el desierto. Y entonces separaba el lugar santísimo del lugar santo una cortina, un velo. Ese es el velo que cuando el Señor Jesucristo dio su vida se rasgó de arriba abajo y nos permite a todos entrar a la presencia de Dios. Pero si te das cuenta, dice las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para que hiciera este tabernáculo es que afuera del lugar santísimo, en lo que era el lugar santo, iban a poner una lámpara que tenía 7 brazos, un brazo central y seis brazos. Y esos 6 brazos iban a tener una luz perpetua, una luz encendida. Y nos damos cuenta cuando leemos estas revelaciones del trono de Dios, que las puedes ver en el libro de Ezequiel o las puedes ver en el libro del Apocalipsis. Tanto el profeta Ezequiel como el apóstol Juan en el Apocalipsis tuvieron una revelación de lo que era el cielo, de lo que era el trono de Dios. Y lo que tú ves aquí es una representación humana, pero guiada por Dios, de lo que era el trono de Dios. Y así como vemos nosotros que del trono de Dios salían relámpagos, fuego, voces, dice truenos, y dice, y adelante del trono había una lámpara, dice, donde ardían, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, esto que nos hizo el Señor hacer en el desierto al pueblo de Israel representaba el trono de Dios. Y después del trono de Dios, que se representa con el lugar santísimo, estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios, que eran 7 lámparas que representaban 7 espíritus de Dios. Muchas gracias, Leo. 7 espíritus de Dios. Estas lámparas, los judíos le llaman el menorá, y al ladito del templo, ¿sí? Al ladito de donde estaba el templo, que ahorita hay una mezquita, al ladito del templo los judíos
ya hicieron un menorá 100% de oro con las mismas condiciones y medidas, y lo tienen exhibido ahí en la media calle, lo tienen a través de unos vidrios, porque imagínate, es de oro macizo, de oro puro, imagínate lo que vale eso, pero lo tienen atrás de unos vidrios blindados y todos pueden ver, porque ellos dicen, un día se va a reconstruir ese templo y vamos a poner esto en ese lugar. Y la Biblia habla de que hay una profecía de que se va a reconstruir ese templo de los judíos. Y ese menorá, que aquí ves uno pequeño, tiene una representación muy profunda. El número 6 representa al hombre en la Biblia. El número 6 representa al hombre y es un número incompleto. El número 7 representa la plenitud, representa la perfección, representa a Dios, representa lo que es total. Y entonces, si nosotros sumamos 6 más Dios en el centro de la vida, entonces hay una vida en plenitud. Y esto representa, un hombre está incompleto sin Dios, pero cuando es lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, entonces experimenta la plenitud. Y imagínate tú, por ejemplo, esta lámpara central representa a Dios. Y estas 6 lámparas que vemos de este lado representan al hombre. Lo que da la unidad, lo que da la cohesión, lo que da el sostén, es esta lámpara central. Yo no me imagino esta lámpara, estaría tirada, no podría tener forma si no tuviera esta columna central que representa a Dios. Y así es nuestras vidas. Nuestra vida sin Dios está perdida, pero cuando llega Dios a una vida, cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios que tome control de nuestras vidas, entonces se vuelve el 6 incompleto y en desorden, se vuelve un 7 ordenado, completo, bendecido, que tiene el sostén de Dios, que tiene la presencia de Dios, que tiene esa columna sosteniéndolo. Y es impresionante lo que esto quiere decir. Esta lámpara entonces, que estaba representando la presencia del Espíritu Santo dentro del templo o dentro de ese templo móvil, ¿verdad?, que tenían los judíos en el desierto, representa entonces al hombre lleno de Dios. Y si me acompañas ahí en Apocalipsis, pero vamos a regresar al capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, lo vuelve a decir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice entonces la palabra de Dios otra vez, los 7 espíritus que estaban delante de su trono. Y este estudio que te voy a dar nos va a hablar de que no son en realidad 7 espíritus, es un espíritu, es el Espíritu de Dios, pero va a obrar en nosotros 7 diferentes cosas. Va a traer a nosotros 7 diferentes complementos, bendiciones a nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver uno de ellos, y dentro de 2 semanas vamos a ver los otros 6, que son un poco más sencillos de entender. Pero en el capítulo 11 de Isaías, que es el que te dije que fue el que me salió en el devocional y de donde salió todo ese estudio y que está referenciado de aquí, si tú ves en una Biblia de estudios, te hace una referencia a Apocalipsis 1:4 o Apocalipsis 4:5 que los acabamos de leer, y a los 7 espíritus de Dios. En el libro de Isaías, ahí vienen los nombres de esas 7 obras del Espíritu de Dios. Y te voy a pedir que lo abramos juntos. Vamos entonces al libro de Isaías, al capítulo 11.
Y es una profecía mesiánica, es una profecía de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a leerla, ahí vamos a ver cuáles son los 7 Espíritus de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retañará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, número 1, Espíritu de sabiduría, número 2, y de inteligencia, número 3, Espíritu de consejo, número 4, y de poder, número 5, Espíritu de conocimiento, número 6, y de temor de Jehová, número 7. Entonces, te voy a volver a leer esos. En Apocalipsis dice: delante del trono había 7 lámparas, que son los 7 Espíritus de Dios. Te voy a leer cuáles son esos nombres de cada uno de los 7 Espíritus, y son obras que el Espíritu hace. Número 1, y están en Isaías capítulo 11, versículo 2. Número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, Espíritu de poder. Número 6, Espíritu de conocimiento. Y número 7, Espíritu de temor de Dios, o de temor de Jehová. Impresionante. En el Señor Jesucristo actuaron estas 7 obras del Espíritu Santo. Él estaba total y completo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y podemos nosotros darnos cuenta de, por ejemplo, el poder que salía del Señor Jesucristo en sanidades y en milagros. Nos damos cuenta, por ejemplo, del consejo tan impresionante. Llegó una persona a pedirle consejo en la noche, y el Señor habló unas palabras que eran sobrenaturales y que siguen dando vida. Eso es el Espíritu Santo de Dios, no es un consejo humano. Por eso al Señor Jesucristo se profetizó que sería admirable, consejero, Dios fuerte. Es uno de los espíritus de Dios, o es una de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, es ese espíritu de consejo. Y vamos a estudiarlos, cada uno de esos 6, segunda parte, desde el espíritu de sabiduría hasta el del temor de Jehová, dentro de 2 semanas. Y el día de hoy me quiero enfocar en el espíritu primero, que dice el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová. Y para entender esto, querido hermano y hermana, primero debemos de saber que toda aquella persona que es llena del Espíritu Santo, en él o en ella también debe de manifestarse los 7 Espíritus de Dios. Y esta es la revelación de cómo es que Dios te va a guiar. Dios va a poner en ti un espíritu de sabiduría. Dice la palabra de Dios que Él hace sabio al sencillo. Puede ser que tú digas: oiga, pero yo no tengo estudios. A mí me tocó platicar en una ocasión con el papá de una de las jovencitas aquí, que estaba un muchacho hablando con ella porque se querían ennoviar y casar. Y entonces el papá vino a hablar conmigo acerca de esta relación de noviazgo. Yo quiero decirte que el papá era de una condición sumamente humilde y que no había terminado ni siquiera el nivel primaria. Estamos hablando de una persona sencilla. Y cuando empezó a hablar conmigo, me dio una serie de argumentos y habló con una estructura de una persona que tuviera nivel universitario. Me empezó a hablar de sabiduría de Dios de una manera tan especial y tan espectacular, que entonces yo me di cuenta que ese varón estaba lleno del espíritu de sabiduría de Dios. Y estaba no hablando, no siendo guiado por su experiencia, mucha o poca, o por su sabiduría humana, mucha o poca, sino estaba siendo guiado en la toma de decisión tan importante como el matrimonio de su hija. Se estaba guiando por el espíritu de sabiduría de Dios. Fíjate entonces qué importante es que estemos llenos del Espíritu Santo. Esa es la forma como nosotros vamos a tomar las decisiones correctas. Esa es la forma como Dios te va a guiar a que puedas tomar las decisiones adecuadas. Y te voy a pedir de favor que
regresemos al Nuevo Testamento y vayamos al libro de Romanos. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 10, y vamos a empezar a hablar acerca de este Espíritu de Jehová, que es el primero de los llamados por la Biblia 7 Espíritus de Dios. Y empiezo diciéndote que el mismo Espíritu que actuó en Jesús y que se profetizó en Isaías 11, que esos 7 características del Espíritu Santo iban a actuar en el Mesías, ese mismo Espíritu Santo también debe de llenar nuestras vidas. Por eso somos cristianos, somos como Cristo en esta tierra. El mismo poder que actuó en Jesucristo hoy actúa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos capítulo 8, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sabes, aquí les está diciendo claramente el Señor, el mismo espíritu que Jesucristo tuvo y que llevó a hacer milagros tan grandes como resucitarle de los muertos, es el mismo espíritu que mora en ti y en mí. Tú y yo debemos de saber esto. El mismo espíritu que moró en el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, hoy mora en ti y en mí. Así que, así como el Señor Jesucristo tenía ese espíritu de poder, de sabiduría, de consejo, ese espíritu del temor de Dios, como lo veíamos, esos 7 espíritus, tú y yo también debemos tener esa tremenda y hermosa manifestación de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del consejo de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el versículo 14 ahí más adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, a través de 7 características que moran en ti. Los 7 espíritus de Dios. Es un solo espíritu, pero son 7 obras que hacen en nuestras vidas para darnos guianza, y esa es la diferencia entre todos los demás hombres y mujeres de la tierra y los hijos de Dios y las hijas de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Esas 7 hermosas y tremendas características que se profetizaron estarían en el Mesías y estuvieron en el Señor Jesucristo, son las mismas características y el mismo Espíritu que debe estar en nosotros, los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos entonces, ahora sí, ya sé que si de verdad soy un hijo de Dios, me tiene que guiar el Espíritu Santo. Y ya me di cuenta que son 7 obras que están representadas con un candelabro, con un menorá, ¿verdad? Desde los tiempos que estaban en el desierto. Y que esa es una representación de lo que está en el cielo, que delante del trono de Dios están las 7 lámparas que representan al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estudiar el primer espíritu que viene ahí, que es el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová también en el Nuevo Testamento se manifiesta como Espíritu de Dios. Y Jehová quiere decir el yo soy. Jehová quiere decir el Señor. Y más profundamente, a través del Señor Jesucristo, Jehová o Dios quiere decir también el Padre. El Padre. Entonces tú y yo podríamos leer estos 7 características o estos 7 espíritus de Dios. El primero de ellos es el Espíritu del Padre.
Imagínate, esa lista, como la escribieron, dice el Espíritu de Jehová, pero el significado profundo es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Padre. Vimos 7 espíritus, ¿verdad? Después decía el espíritu de sabiduría, de consejo, pero el primerito, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre. La primera obra del Espíritu Santo es hacernos nacer de nuevo como hijos de Dios. Y es convencer, el Espíritu Santo, convencernos, traer a nosotros un testimonio y traer a nosotros una plena y total convicción de que eres hijo de Dios. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en una persona, llevarlo a nacer de nuevo, llevarlo a que ahora sea hijo de Dios. Y no solo eso, sino convencerlo espiritualmente, convencer su corazón, convencer su mente, dar un testimonio, dar una convicción absoluta en el corazón y en los pensamientos de que soy un hijo de Dios. Ese es el Espíritu del Padre obrando en uno. Cuando una persona es realmente guiada por el Espíritu, la primera manifestación, la primera obra que Dios va a hacer en ti es que te va a convencer que eres hijo de Dios. Te va a convencer, vas a tener una convicción total. Yo soy hijo de Dios. Y cuando tú tienes esa convicción en tu vida, empieza una bendición tremenda. Y por eso separo este primer espíritu de los otros 6. Porque es imposible tener el espíritu de sabiduría, o el de consejo, o el de poder, o el del temor de Dios, si no estoy primeramente plenamente convencido y seguro que Jesucristo me hizo hijo de Dios, que la fe en Jesucristo me hizo hijo de Dios. La palabra nos dice, y anota este versículo, Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice entonces la palabra de Dios: a los que le reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les da un derecho de que a partir de ese momento sean hijos de Dios. Y ya no eres más una persona solamente engendrada por su papá y por su mamá. A partir de ese momento tienes una vida espiritual. A partir de ese momento tienes el Espíritu de Dios dándote vida a tu espíritu. Y ese espíritu es ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Entonces la palabra de hoy nos dice: si tienes fe en el Señor Jesucristo, si le has recibido en tu corazón, tienes hijo de Dios. Ya no eres engendrado de sangre, eres engendrado de espíritu. Eres hijo de Dios. Señor Jesucristo tenía su mamá, pero el Espíritu Santo vino a ella siendo virgen y engendró, y por eso al santo ser que nació se le llamó hijo de Dios. Pues quiero decirte que tú y yo fuimos engendrados por papá y mamá. Pero ya una vez en este cuerpo y ya una vez nacido, el mismo milagro de que el Espíritu Santo venga por nosotros, venga sobre nosotros y nos dé vida espiritual y nos haga ser hijos de Dios sucede. Viene el Espíritu del Padre. Ese es el primer Espíritu de Dios. El Espíritu del Padre viene a hacerte hijo de Dios. Es impresionante. Sin importar la cultura, el color de piel, sin importar el pasado, sin importar la nacionalidad, sin importar cómo es o cómo fue la persona, llega el Espíritu Santo de Dios en todo aquel que cree y confiesa en el Señor Jesucristo y lo hace hijo o la hace hija de Dios. Y ahí estás en Romanos. Te voy a pedir que vayas al versículo 15 donde estábamos.
Porque todos, lo dice el 14 que ya leímos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos estos que está hablando aquí, dice el Espíritu de Dios, dice ya no más vas a estar en el espíritu de esclavitud, sino que ahora vas a tener el espíritu de adopción. Ese es el mismo espíritu de Jehová o el espíritu del Padre. Estamos hablando de la misma persona, de la misma obra. El espíritu de adopción es el espíritu del Padre. Es el espíritu del Padre que entra en una persona. Y es adopción porque tú y yo antes no éramos pueblo de Dios. Tú y yo éramos considerados gentiles, inclusive todavía para los judíos que no creen en Jesucristo, tú y yo somos considerados gentiles. Pero el Señor Jesucristo, a través de la sangre, de su sangre derramada, rompe con esa división entre los pueblos. Y entra ese espíritu del Padre también a todas las nacionalidades y a todas las personas. El espíritu del Padre. Y dice ahí la palabra de Dios, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, una vez que recibes ese Espíritu del Padre, ese Espíritu de adopción, tú clamas, Abba Padre, que quiere decir papi, que quiere decir papá. Mi relación con mis hijos es muy estrecha, yo los amo mucho y mis 3 hijos a mí me dicen papi. Y me encanta, yo ya les dije, cuando tengan sus hijos, yo quiero que sus hijos me llamen papi. Así que la primera que tenga hijos de mis 2 hijas, le tiene que enseñar a su hijo a decirme papi, con que la primera me diga papi, ya todos los demás dirán papi. Así pasa, ¿sí o no? Como le pone el nieto mayor al abuelito, así se le dicen todos, o a la abuelita. ¿Sí? Y, ¿sabes? Papi quiere decir Abba Padre. Que tú que tuvieras la convicción absoluta en tu corazón de que te puedes acercar de una forma tan hermosa, tan cercana a Dios, que tú le puedes decir papi. La mayoría de la gente habla de Dios, los que no creen en Dios no lo hablan, pero los que creen le aman Dios, no le pueden decir papá. Pero hay algunos cristianos que le dicen Padre. Pero hay unos íntimos que le dicen Abba Padre, que le dicen papi, que son cercanos. Esa cercanía, hermano y hermana, es una convicción, es un testimonio que te da el Espíritu Santo de Dios. Y hoy te quiero decir que quitemos, como decíamos la semana pasada, toda religiosidad. No tengo que hacer nada para ganar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo le hago? Él es más íntimo que yo. ¿Será que Dios lo quiere más a él que a mí? No, hermano, absolutamente no hay nada que tú hagas, es la fe en el Señor Jesucristo, y es que tú puedas verdaderamente darle permiso al Espíritu del Padre de convencerte que eres hijo de Dios y te empieces a comportar verdaderamente como un hijo de Dios. El que se comporta realmente como un hijo de Dios se acerca y le dice, papi, no necesitas, ¿qué necesito hacer para poder tener ese espíritu? No, hermano, lo único que necesitas es creerlo, porque ya lo tienes. Es creerlo. Que ese convencimiento del Espíritu Santo te lleve a decirle, Abba, Abba Padre. Que el Espíritu del Padre, como esa primera obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nos dé la certeza y la convicción de que somos hijos de Dios y de que le podemos decir papi. Un varón estaba hablando con su guía espiritual, su pastor,
y le estaba enseñando cosas muy espirituales. Y esta persona le dijo: quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y este señor le contestó: yo soy Pablo. Y le dijo su pastor: no, Pablo es tu nombre. ¿Tú quién eres? No, yo soy doctor. Y le dijo su pastor: no, doctor es tu profesión. ¿Tú quién eres? Y le dice este varón: yo soy el esposo de Ana y el papá de Roberto. Y le dijo: no, esa es una de tus funciones, esa es una de tus responsabilidades, esa es una de tus relaciones. Te estoy preguntando en lo profundo, ¿tú quién eres? Y entonces le dijo: perdón, ya entendí. Yo soy una persona muy esforzada y soy inteligente. Y el pastor le dice: no, esas son tus características, esas son adjetivos. ¿Tú quién eres? Y entonces ya le dijo: ahora sí, ya sé, me he estado equivocando. Soy líder de célula. No, ese es tu ministerio. Soy pastor. No, ese es tu ministerio. Y sabes, en muchas ocasiones tú y yo podemos definir quiénes somos a través de muchas cosas terrenales, muchas de ellas buenas, muchas otras no tan buenas. Y nuestra identidad se define en saber quiénes nosotros somos. Y puede ser que tu identidad sea tus hijos. Y una persona que ama mucho a sus hijos puede decir: ¿quién eres tú? No, yo soy el papá de Ana Sofía, yo soy el papá de Victoria, yo soy el papá de esa. Ese es lo que me define, porque mi vida son mis hijos. Y entonces, si nosotros tenemos una definición así, imaginémonos una persona que se define a través de la vida de sus hijos, y un día su hijo fallece. Sí, un día su hijo fallece. Entonces, toda su identidad se truena, toda su identidad se acaba, porque él ante sus ojos era el papá de Roberto, pero Roberto murió. Entonces, a partir de ahora ya no es nadie. Y vienen unas depresiones, y viene un dolor de muerte, unas cadenas de opresión por no tener nosotros puesta nuestra identidad correctamente. ¿Qué pasa cuando una persona encuentra en su oficio o en su profesión su identidad? Y entonces hay personas que son extraordinarios doctores, que dejan horas y horas de sus vidas en los hospitales para ayudar a otros, y les llena el corazón, y su identidad es ser doctor o cualquier otra profesión. Hay personas muy abocadas hacia el trabajo, muy abocadas hacia los estudios o hacia el deporte o hacia un oficio o hacia el arte. Y entonces su vida por completo es ser doctor, y doctor es lo máximo. Y cuando alguien le pregunta, su identidad absoluta es ser doctor. Pero llega un momento en que hay una carrera que no ganamos ninguno de nosotros, que es la carrera contra el tiempo. Y ya sus dedos ya no son lo que eran antes, y su vista ya no es lo que era antes, y sus reacciones ya no son lo que era antes, y su memoria ya no es lo que era antes. Y entonces es obligado por las circunstancias de su edad a retirarse.
Y si su identidad era su profesión, su trabajo, su oficio, el día que se retira, ese día también se muere. Se acaba su razón para cual vivir, se acaba su esperanza, se acaba todo lo que es, todo lo que definía su vida, se siente completamente inútil e inservible. Porque ya no puede operar, porque ya no puede consultar. Hay veces que incluso encontramos nosotros nuestra identidad en los errores del pasado y a alguien le preguntas, ¿tú quién eres? Y te va a contestar, yo soy el adúltero que destruyó su familia. Y su identidad está basada en un pecado, su identidad está basada en un error tremendo que cometió. Hay quien te dice, ¿tú quién eres? Yo soy el que le dieron a administrar una empresa y la quebré. Está marcado por sus fracasos. Esa es la identidad de su vida. Incluso, hermano y hermana, hay veces que podemos decir, no, yo soy pastor, yo soy líder de célula, yo soy ministro de la alabanza. Y en muchas ocasiones eso también en un momento dado se puede ser quitado. Ha habido países en el mundo que de repente cambian y entra una persona tirana y empiezan a perseguir a la iglesia cristiana y se acabaron las reuniones y hay que empezar a leer la Biblia en sus casas, perseguidos. Entonces alguien que encontraba su identidad en su servicio a Dios, de un día para otro se acabó. Si nuestra identidad no está puesta en la parte correcta, tú y yo estamos viviendo como un candelabro de 6 brazos. Y cualquier circunstancia va a hacer temblar nuestra vida. Cualquier pérdida va a hacer que equivoquemos el camino, porque nuestra identidad está formada de una forma equivocada. Pero el Espíritu Santo de Dios es la primera obra que va a hacer en nuestras vidas. Te va a convencer de quién tú eres. Y a partir de ese convencimiento va a venir a ti una paz que va a echar fuera el temor. Decía donde leíamos, ya no estoy yo en el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ahora tengo el Espíritu del Padre, por el cual clamo, papi, Abba Padre. Y ese Espíritu del Padre, ese Espíritu de Dios, convenciéndote en lo más profundo de tu ser que eres un hijo, que eres una hija de Dios, te da la genuina y verdadera identidad. ¿Tú quién eres? Y vas a decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? Yo soy una hija de Dios. Cuando tú pienses en tú quién eres, tú tienes que saber algo. Piensa dentro de ti, por ese convencimiento que te da el Espíritu. Yo soy el amado del Padre. Ese es el Espíritu del Padre que vino al Señor Jesucristo y le dijo, este es mi Hijo amado. Es el mismo Espíritu que actuó en Dios Jesucristo, actuando en ti, y te va a decir, este es mi Hijo amado. Es un convencimiento. ¿Tú quién eres? Yo soy el amado del Padre. Te van a decir, qué presumido. Yo soy el amado. Tú puedes decir, hermana, yo soy la amada del Padre. Sí. Cuando a partir de hoy nos pregunten, tú tienes que tener un convencimiento. El Espíritu Santo ya te convenció que tú eres el amado, la amada del Padre. Que tú eres hijo, hija de Dios. Que todo temor se va fuera.
que toda angustia se va fuera. Si eres el amado del Padre, y el Padre, tu papá, es el Rey del universo, ¿a quién le vas a tener miedo? ¿A qué circunstancia le puedes tener angustia? Si nada se sale de la voluntad de tu Padre. No eres hijo ni siquiera de un empresario rico que pudieras decir, tengo un sostén económico. No, tú eres hijo del dueño del todo el oro y de la plata. Tú eres del que tiene toda la sabiduría y todo el poder, y que su voz creó el universo y que su voz calma las tempestades. Y tú tienes que sabernos cada uno de nosotros convencidos como hijos e hijas de Dios. Cuando tu identidad verdaderamente es como hijo o hija de Dios, ahí va a empezar una vida increíble. Cuando te sabes hijo, hija de Dios, se va el temor. Cuando te sabes hija, hijo de Dios, empieza una vida plena en el perfecto amor de Dios. Empieza una vida en donde tú quieres agradar a Dios. Empieza una comunión íntima en donde no solamente tú hablas para pedir, sino ahora también hablas para amar y escuchas el amor de Dios, y esa es la adoración genuina, cuando el cielo y la tierra se unen, y en eso vas a ser cercano al corazón de Dios, y vas a entrar al lugar santísimo como ahora entras a tu cuarto, con esa naturalidad, porque va a ser tu lugar. Y cuando entres al lugar santísimo vas a ver a tu Padre y vas a correr y le vas a decir, papi. Y vas a escuchar la dulce voz de Dios que te dice, te estaba esperando. Esa es la relación de un hijo de Dios. Esos son los que verdaderamente son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Y nos volvemos hacia atrás, el mismo Espíritu que actuó en Jesucristo. Vienen 7 características. La primera es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre. Tú y yo, hermano y hermana, estamos incompletos sin Dios. Pero nuestra vida toma un sentido y una plenitud cuando Dios se vuelve tu Padre. Toma un sentido y una plenitud absoluta cuando Dios se vuelve tu Padre. Y entonces, en el nombre de Jesús, nuestra identidad está firme y no cambia por ninguna circunstancia. Puedes estar perseguido, puedes estar encerrado, puedes estar libre, puedes estar triste, puedes estar contento, pero tu identidad jamás cambia. Eres hijo, eres hija de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Le voy a pedir por favor a mis hermanos de la alabanza si pueden pasar al frente. Y ahí con tus ojos cerrados vamos a orar. Te damos, bendito Padre, muchas gracias, porque hoy entendemos que el Espíritu Santo de Dios está delante del trono, ese trono que vio el profeta Ezequiel, ese trono que vio el apóstol Juan y que escribieron de ellos en la Biblia, Señor, y los dos pusieron, Señor, ese fuego, esas 6 lámparas encendidas, 7 lámparas encendidas, Señor. Y así mandaste que se hiciera el tabernáculo, Señor, con una lámpara en el lugar santísimo que estuviera prendida siempre y que tuviera 7 brazos. Y era el símbolo del Espíritu Santo. Y después nos enseñaste, Señor, que ese mismo Espíritu que actuó en Jesús, que eran 7 nombres, los 7 nombres de esas 7 lámparas actuaron en Jesús. Y nos enseñas que el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos hoy mora en nosotros, y las mismas obras que hizo en Él. Y una de esas obras fue cuando le dijiste, tú eres mi Hijo amado. Y qué relación tan hermosa hubo entre Jesús y el Padre. Como Él te decía, Abba Padre, cuando oraba. Cómo se conmovían las entrañas del Padre cuando oraba a su Hijo, Señor. Cómo respaldaba su ministerio, Padre. Cómo se escuchó una vez más
en ese monte de la transfiguración, no te aguantabas, Padre Celestial, del amor que te desbordaba y decías: este es mi Hijo amado, a Él oíd, porque tú también sentías esa pasión por tu Hijo amado. Y Él decía: Abba, Padre, y tú decías: Hijo amado. Ese es el Espíritu del Padre, Señor. Y bendito Padre, yo quiero tener esa relación hermosa contigo. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu haga en mí esa obra, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre, el Espíritu de adopción, es ese mismo, esa misma obra que me lleva, Señor, a saberme amado, a saberme perdonado, a saberme hijo de Dios, a saberme, Señor, que tienes un lugar, que no me rechazas, que no tengo que hacer nada, Señor, que estás esperándome en tu casa, Padre, que no me tengo que ganar con cultos religiosos tu favor o una entrada a tu lugar santísimo, sino que me estás diciendo: ven, entra, te estoy esperando. Y hoy, Señor, yo te quiero decir, bendito Padre, yo te quiero decir, yo quiero ser ese hijo cercano que te dice: papi. Yo quiero escuchar tu voz que me dices: tú eres mi Hijo amado, Señor. El mismo Espíritu que actuó en Jesucristo, que lo llevó a amarte de esa manera, y que tú lo amaste a Él, Señor, y que se juntó el cielo y la tierra, Padre. Se juntó el cielo y la tierra, Señor. Esa es la adoración genuina, Padre. En el nombre de Jesús, convénceme de que soy tu Hijo, Señor, con tu amor. Convénceme, Espíritu Santo de Dios, trae ese testimonio, trae esa convicción a mi vida de que mi identidad absoluta, Señor, es que soy hijo de Dios. Soy el amado del Padre. Yo soy el amado del Padre. Yo soy el consentido del Padre, Señor Jesús. Si esta es tu oración, te invito a que te pongas en pie y cantes con todo tu corazón. Eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de Papá. Tú eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de Papá. Cuando pongo mi oído en su pecho, escucho el latido del cielo. Sé que pronto volverá, su promesa cumplirá. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Mi corazón arde para ti, todo mi ser anhela más de ti. Tú eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de Papá. Tú eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar
el nombre de Jesús, Señor, yo creo hoy que tú eres mi papá. Yo hoy recibo el Espíritu del Padre, el Espíritu de adopción, que hoy me dice, soy el Hijo amado del Padre. Hoy escucho tu voz, Señor, que me dices, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, Señor, y yo lo creo, Padre. En el nombre de Jesús, yo hoy decido creerlo. Yo hoy decido recibir el Espíritu del Padre, Señor. El Espíritu del Padre, yo decido recibirlo, Padre. Yo decido el día de hoy tener la convicción absoluta de que soy hijo de Dios y decido creerlo. Decido saber que mi, Señor, mi identidad está puesta en ti y en que soy tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.